Bienvenidos al tercer webinar de la serie El mapa del éxito hacia el aprendizaje. En el webinar anterior, identificaste los enemigos que enfrentas cuando quieres aprender algo que deseas o necesitas. Los caracterizaste, evaluaste su impacto en ti e hiciste una lista de prioridades para crear un plan de ataque más efectivo. Antes de comenzar, quiero presentar esta cita del psiquiatra y psicoanalista suizo Carl Jung, que se enfoca precisamente en la mentalidad de crecimiento que necesitas para derrotar los obstáculos que pueden aparecer en tu proceso de aprendizaje. Como dijimos en la sesión anterior, una mentalidad de crecimiento es aquella que considera cada experiencia como una oportunidad para aprender y mejorar. Pero antes de hacer el plan que vas a implementar para derrotar a los enemigos de tu aprendizaje, necesitas crear una caja de herramientas que puedas usar para enfrentar cada uno de los obstáculos identificados. Es decir, es importante que conozcas diferentes formas de actuar en tu vida diaria para contribuir al cambio de programación de tu mente. Por eso, el objetivo de hoy es conocer las herramientas que puedes usar para derribar cada obstáculo que has catalogado como un enemigo de tu aprendizaje. Una vez que las conozcas, podrás planificar cómo usarlas en tu plan de acciones en función de tu caso y necesidades particulares. Vamos a ver qué acciones puedes hacer para derribar cada uno de los obstáculos que hemos presentado en las sesiones anteriores. Por supuesto, son solo sugerencias, ya que tú eres la única persona que realmente conoce qué te detiene a la hora de aprender. Como siempre, sé un asistente activo y empieza la tarea de crear tu caja de herramientas en esta sesión. Aunque luego necesitarás reflexionar sobre lo que has seleccionado y evaluar si debes agregar o cambiar acciones en función de tus necesidades o características. Recuerda que tú eres el protagonista de la película, el capitán de la nave. Mi papel es ser el primer oficial que te presenta posibles opciones. Tú decides el rumbo y los detalles del viaje. Comencemos. Primero, hemos hablado del obstáculo de tener conciencia de ti mismo, que no es otra cosa que darte cuenta de quién eres, cómo te relacionas con tu entorno y por qué haces lo que haces. Luego, las 5 acciones que te presentamos van dirigidas precisamente a eso, a que te des cuenta de quién eres. Por eso aparece la atención plena, la autorreflexión diaria, la autoevaluación para identificar fortalezas y áreas de mejora. Todo eso hecho de la manera más auténtica y auténtica contigo mismo. O sea, no te engañes tú, porque si tú te engañas, pues no podrás solucionar nada, ¿okay? El mantener un diario de reflexiones te va a ayudar a poner en negro, en blanco, te va a permitir poner las cosas claras, ¿okay? Y también puedes buscar retroalimentación de parte de personas en las cuales tú confíes, mentores, compañeros, etc. Siempre eso se puede lograr de una manera menos traumática y mucho más fácil si practicas
actividades donde se promueve la autoconciencia, como es la meditación, el yoga, etc. El segundo enemigo identificado son las creencias limitantes. Y tú necesitas explorar las creencias que como adulto tienes acerca de la forma y eficiencia de tu proceso de aprendizaje. Muy especialmente necesitas identificar las negativas. Y en ese sentido se te sugieren actividades que te permitan desafiar esas creencias, cuestionarlas, porque en la medida en que tú te le enfrentas y dices, eso no es así, perdóname mente, pero me quieres engañar, eso no es así. Eso te va a ayudar, y cuando las complementas con afirmaciones positivas, eso te permite reprogramar tu mente. Busca modelos a seguir, personas que hayan superado creencias similares. Y ve hacia tu pasado. O sea, analiza las veces que has tenido éxito y cómo fueron esas experiencias, cómo se desarrollaron, cómo te sentiste en ellas. Si todo se te hace muy difícil, todavía te queda el recurso de buscar un apoyo profesional como coaching o terapia, cuando las creencias son muy arraigadas. Pero tú lo puedes hacer, comenzar a hacerlo e intentarlo. El tercer enemigo son los miedos y ansiedades. Porque cuando inicias un aprendizaje, ¿tú tienes miedo a fracasar? ¿O sientes miedo al ridículo? ¿O quizás a lo que los demás piensen? ¿Y cómo actúan o cómo impactan esos miedos a tu persona? ¿Te causan ansiedad? ¿Te paralizan? Etcétera. Entonces, para enfrentar esos miedos y ansiedades, te sugerimos elementos físicos como técnicas de relajación y de respiración. Pero también el romper, el subdividir las metas que te estás proponiendo en pequeños pasos que te permitan decir, bueno, hoy me toca hacer este pequeño paso para lograr esto, y lo haces, lo logras y te emocionas, y eso te da un extra para seguir adelante. Siempre mantén la mente enfocada en visualizar el éxito y en decir, yo puedo hacer esto se va a dar de esta manera, ¿okay? Y el buscar apoyo emocional o consejos también funciona, porque la idea es enfrentar los miedos poco a poco. El cuarto obstáculo es el de las experiencias pasadas. Y con ellas hay que trabajarlas de una manera positiva, en el sentido de que vas a analizarlas para recordar cómo te sentiste en cada una de ellas, en las positivas y en las negativas, y contestarte la pregunta de si quieres volver a sentir lo que sentiste cuando las viviste. Entonces, las 5 acciones sugeridas están orientadas precisamente a esa idea, a ese objetivo, que tú te sientes a analizarlas, a analizar esas experiencias pasadas para aprender de ellas, en lugar de esconderlas para no
recordarlas, porque cuando tú las escondes, les aumentas su energía como enemigos. Tú no lo quieres ver, tú las evitas. Pero cuando tú te sientas a analizarlas y a tratar de aprender de ellas, el que está ganando la batalla eres tú. Y esas 5 acciones tienen como factor común el aceptar que los errores son parte natural del aprendizaje, que los errores existen para que uno aprenda de ellos. Cuando tú logras internalizar ese pensamiento y hacerlo tuyo, todo tu accionar de aprendizaje e incluso de tu vida diaria cambia, porque te das cuenta que no está mal que cometas errores. Lo que está mal es dejarlo de lado, evitarlos y no aprender de ellos. Pero siempre que puedas aprender de los errores, ellos se constituyen en el primer paso para el aprendizaje. El siguiente obstáculo es la falta de apoyo social. Porque cuando uno tiene un sistema de apoyo, puede manejar mejor las situaciones que enfrenta, los miedos, las ansiedades, las angustias, etc. Entonces, trata de recordar en esas experiencias positivas y esas experiencias negativas, ¿cuál fue el apoyo que tuviste, si tuviste, ¿no? ¿Qué te dijeron tus amigos o familiares? ¿Cuál fue su comportamiento? Y eso te va a permitir reconocer si tienes o no tienes una red de apoyo social. Si la tienes, úsala. Habla con ellos. Explícale por qué estás aprendiendo lo que quieres aprender, por qué lo estás haciendo. Si no la tienes, pues entonces busca apoyo en comunidades de aprendizaje, en foros en línea, en grupos de estudio, en profesionales. Busca ese apoyo, bien sea dentro de tu entorno o fuera de él, pero no te quedes solo tratando de aprender. El siguiente obstáculo es la autoexigencia. Pregúntate si tienes la necesidad de hacer todo a la perfección desde el primer intento. Si tienes esa necesidad, te estás exigiendo demasiado, estás tú mismo poniéndote estrés, estás tú mismo llevándote a demandar demasiada energía de tu cuerpo y de tu mente. Entonces te sugerimos 5 acciones que te van a ayudar a salir de la presión que te estás autoinfligiendo. Entonces, desde establecer unas metas realistas que tú puedes alcanzar al mediano o corto plazo, hasta quererte al punto de decirte, oye, lo estás haciendo bien, hay una parte que no estás haciendo muy bien, pero que lo vas a lograr porque vamos poco a poco. Y eso te va a permitir también ir desarrollando tu mentalidad de crecimiento, tu mentalidad de aprendizaje en lugar de la mentalidad de buscar la perfección desde el primer momento. El siguiente obstáculo es la procrastinación. Pregúntate si tú tienes
la tendencia a postergar los aprendizajes. Eso en principio. Bueno, hoy no. Yo creo que para la próxima semana. No, mejor el siguiente mes, porque voy a tener más tiempo, más dinero, etc. ¿Sientes que tú haces eso por buenas razones? Entonces, enfrentar la procrastinación es un elemento muy importante porque te va a llevar a la meta, pero no de un solo golpe, ¿ok? No, tú divide, como dijimos anteriormente, las tareas en partes más pequeñas y manejables. No solo dividirlos, la meta y los objetivos, sino también las tareas, lo que tienes que hacer cada vez que te sientas o que te colocas en la situación de aprender. Usa tareas más pequeñas que puedas manejar y que te van a dar la satisfacción inmediata de haber logrado algo. Es importante establecer horarios específicos. Hay una regla que es la regla de los 30 minutos diarios, que tú los puedes cambiar en 2 sesiones de 15 minutos, 3 sesiones de 10 minutos, pero es tener un horario específico y cumplirlo. También hay técnicas de gestión del tiempo que te van a ayudar a eso. Ahí hablamos de la técnica Pomodoro, que no es ir a comprar salsa de tomate, sino que es trabajar 25 minutos, descansar 5 minutos y luego de un cierto tiempo haciendo eso, descansar un tiempo mayor. ¿Okay? Es simplemente que encuentres la manera en que la tarea no se haga muy pesada de una sola vez. ¿Okay? Y también ayuda el que uno se comprometa con alguien en el cual uno confíe, un amigo, un mentor, un familiar, lo que sea, que tú te comprometas a mantener tu responsabilidad de aprender. Incluso darle algunos reportes diarios, semanales, como tú quieras, pero que te sientas comprometido a enfrentar este enemigo y que tienes apoyo en la persona con la cual te comprometes. Antes hablamos de la autoexigencia y eso siempre te lleva al perfeccionismo. Y no es que tú no quieras hacer las cosas mejor, no, pero es que no te vuelvas obsesivo buscando la perfección. Ese es el punto básico, ¿ok? Y para eso ya hemos hablado de la aceptación de los errores, el tener, por ejemplo, estándares que son realistas. Yo lo voy a hacer de esta manera, no lo voy a hacer perfecto desde el primer momento. Ese fomentar la mentalidad de crecimiento en lugar de estar pensando en que tiene que quedarme perfecto desde ya. El darte una felicitación y emocionarte cuando hay un avance, aunque no sea perfecto, porque generalmente no lo son, pero es que tampoco se necesita que lo sea. Lo importante es que no dejes que la búsqueda de la perfección te paralice. Ese sí que es un problema. Siguiente enemigo, el miedo al cambio. Cada vez que enfrentas una oportunidad de aprender algo, ¿prefieres quedarte en tu zona de confort? ¿Has pensado por qué lo haces? Este es un enemigo que tiene unos compañeros también por allí, que son también tus enemigos y que hacen como un grupo de ataque, ¿no? Como por ejemplo la autoexigencia, el perfeccionismo, etc.
Entonces, las actividades que te proponemos es que están enfocadas en enfrentar el miedo, pero para enfrentar el miedo lo tienes que conocer, algo que ya hiciste en las sesiones anteriores de esta serie de webinars, porque tú dijiste, mira, cuando yo le tengo miedo a esto y a esto, ya lo caracterizaste, ya le pusiste una cara, ya sabes cómo reconocerlo. Entonces, para dominarlo hay que exponerse al miedo poco a poco, no de un solo golpe. Bueno, hay a quienes enseñan, por ejemplo, hay quienes enseñan a una persona que tiene miedo a nadar de un solo golpe, pero ¿cuántos traumas eso ha causado, no? Con algunos ha funcionado, pero a otros los ha traumatizado para el resto de la vida. Entonces es preferible ir sobre seguro en ese sentido y exponerse gradualmente a las cosas nuevas. Y para ello es muy importante el que tú le asignes un valor, un beneficio a hacer lo que te da miedo hacer. O sea, cuando tú sabes que tienes que quieres cambiar, porque eso tiene un valor para ti y te va a dar unos beneficios, es más fácil enfrentarse a los cambios, porque sabes que vas a lograr algo. Entonces, enfócate en los aspectos positivos del cambio y de los nuevos desafíos. Y eso es muy, pero muy importante en el mundo actual, porque nuestro mundo es incierto, es cambiante. Tú no sabes cómo ni cuándo va a cambiar. Por lo tanto, tu zona de confort no es tal. Tu realidad es que tienes que cambiar. Acéptala, prepárate y tendrás éxito. El obstáculo número 10 es la autocrítica excesiva. ¿Te has acostumbrado a juzgar cada una de tus acciones antes, durante y después del aprendizaje? Cuando antes ya dice, esto me va a costar. Durante dice, uy, esto está siendo muy feo. Y después ya, volviste a fracasar. Entonces, para enfrentar ese enemigo, necesitas hacer acciones como las sugeridas. Primero que nada, cree en ti, quiérete, acompáñate, siente que tú lo puedes lograr. Y una vez más, volvemos a comentar que el papel del error es ser oportunidad de crecimiento. Busca retroalimentación constructiva de parte de mentores, amigos, familiares, etc., para que dejes de criticarte tan fuertemente. Reconoce cuáles son los pensamientos negativos que ya tú has identificado anteriormente, pero cada vez que se te presente alguno nuevo, reconócelo y desafíalo. Dile, oye, aquí estoy yo, tú me estás haciendo creer que yo no puedo hacer esto, pues yo te voy a demostrar que sí puedo. Si te lo dices en voz alta por ahí, alguien va a decir, ¿qué le pasó? A ti no te importa lo que digan los demás, a ti te importa lo que tú te dices a ti, porque lo que tú te dices a ti es lo que te limita. Vamos entonces al 11º obstáculo, que tiene que ver con justamente lo que acabo de decir. Te preocupa el juicio de los demás hasta el punto de causarte estrés y paralizarte. Entonces, eso es un enemigo al cual tú tienes que atacar, y lo atacas y lo vences en la medida en que tú te autoafirmas y tú desarrollas la autoestima.
Cuando tú te convences de lo maravilloso que eres, de lo diferente que eres a lo que te has programado en la mente durante tantos años, tú ganas en confianza. Y cuando ganas en confianza, tú dejas de lado la inseguridad. Por eso se te dice, mira, se sugiere, ¿por qué no buscas algo que aumente tu confianza? Un deporte, si eres bueno en deporte, o si tienes la capacidad, siempre tienes la capacidad de practicar algún deporte. Que no vas a ser la superestrella, eso es otra cosa. Pero tú puedes desarrollar confianza en tu habilidad para el deporte, para el arte, para la escritura, hasta para ayudar especialmente para ayudar a los demás. Cuando tú ayudas a otra persona, tú desarrollas autoestima, tú desarrollas confianza y esa persona te sirve de grupo de apoyo, te refuerza esa autoconfianza, ¿ok? Y recuerda siempre que lo que los demás piensen es subjetivo, ese es su lío, ese es su problema. No te define a ti como persona, no define tu valor personal. ¿Por qué? Porque ellos no te conocen, ellos no saben lo que tú vives, ellos no saben lo que tú quieres, ellos no saben lo que el esfuerzo y la dedicación y las ganas que tú tienes de hacer las cosas. Ellos te ven desde afuera y crean una imagen tuya que generalmente es muy diferente a la tuya, a la que tú tienes. No dejes nunca que tu propia imagen sea la que otro ha creado de ti. ¿Fácil? No. ¿Posible? Absolutamente posible. Poco a poco. Céntrate en crecer. ¿Okay? Ve todo, incluso ve lo que los otros te dicen. Velos como ves los errores. Una oportunidad de retroalimentarte y de ver hasta qué punto, desde tu perspectiva, lo que te están diciendo te puede ayudar a mejorar o simplemente lo vas a desechar. El siguiente obstáculo tiene que ver con esa idea de creer que tenemos una mala memoria o tenemos dificultades para retener información, lo cual en esta época que vivimos puede ser un grave problema porque hay demasiada información y después hablaremos de eso, ¿no? Pero ¿te has puesto a pensar que a lo mejor no es que tú tienes mala memoria? En el 98% de los casos no tienes mala memoria. Simplemente le estás prestando atención a demasiadas cosas a la vez. Estás dividiendo tu energía en múltiples elementos. Entonces no puedes recordar lo que quieres y necesitas recordar porque la energía que debiste haberle puesto se disminuyó al ponérsela a otras cosas que no tienen la misma prioridad para ti. Entonces, las 5 acciones que te recomendamos están en función de que tú aprendas técnicas para mejorar tu memoria y especialmente tu concentración, porque cuando mejoras la concentración, mejoras la memoria. Por ejemplo, con la meditación, y volvemos anteriormente, ya hemos hablado de los beneficios que esas técnicas de autoconciencia te pueden brindar a ti, ¿no? Y hay que tratar de evitar lo más que se pueda la multitarea y enfocarse en hacer algo de una cosa a la vez para mejorar la retención. Confieso que yo caí en esa trampa de la multitarea, como casi todas las mujeres. Nosotras hacemos muchas cosas a la vez, pero a la hora de aprender es importante el que nos concentremos,
en algo por poco tiempo. Entonces, que si viene, estoy aprendiendo esto o estoy haciendo algo para aprender y cruza el pensamiento de, ay, tengo que ir a recoger la ropa, sacar la ropa de la secadora. No, velo, simplemente piensa que eso es una nube que está cruzando el cielo y tú sigues enfocada en lo que está. Cuando lo termines vas a sacar la ropa de la secadora. Ok. El siguiente enemigo es la falta de motivación. Uno solo aprende aquello a lo cual le da un valor, aquello que significa algo para uno, por X razón, por lo que implica en nuestra vida, por los beneficios que tiene para mí o para otra persona con la cual estoy trabajando, etc. Pero si tú no tienes una razón significativa o un propósito claro para aprender algo nuevo, si no lo tienes, vas a generar muchísimos obstáculos pequeños para poder aprender. Y si no lo tienes, quizás te has preguntado que si será cierto que para ti no vale la pena aprender lo que te has propuesto. Porque cuando tú le encuentras un objetivo, un propósito claro, un valor para ti, lo aprendes, sea lo que sea, hasta física cuántica, eso no importa, lo aprendes. Entonces, ¿cómo haces para enfrentar esa falta de motivación? Tienes que establecer metas claras y significativas para tu aprendizaje. Yo voy a aprender esto porque esto implica esto para mí. Tienes que encontrar un propósito, un valor que tú le asignes a eso que aprendes, porque eso va a establecer una conexión personal con lo que estás aprendiendo. Cuando tú te sientes de alguna manera relacionado con lo que aprendes, lo aprendes mejor y más rápido. Y experimenta con diferentes métodos de aprendizaje para mantener el interés. No aprendas las cosas de una sola forma. Usa una cosa un día, otra forma de aprender otro día. Un día lo haces con un video, otro día lo haces leyendo, otro día lo haces practicándolo. Tienes que variar los escenarios de aprendizaje para que crees y mantengas la motivación. Ese es uno de los elementos que se enfatizan cuando uno trabaja con docentes, porque tenemos la tendencia a explicar todo de la misma forma usando siempre el mismo vehículo, y eso limita la motivación, y cuando se limita la motivación hay menos aprendizaje. La sorpresa a la hora de aprender es una herramienta muy potente. Y llegamos a un obstáculo que nos hemos inventado a lo largo de mucho tiempo, el hecho de pensar que somos viejos y ya no podemos aprender. Cuando la expectativa de vida era corta, entonces la mayor parte de las personas estaban muertas después de los 30 años. Pues a los 28 la persona decía: estoy a punto de morirme, estoy viejo, ya yo no puedo hacer nada. Pero la expectativa de vida ha aumentado de tal forma que nos acercamos a los 100 años. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a aparcar nuestra mente, nuestro cuerpo a los 60 años porque somos viejos? Y muchos de los trabajos
de los empleos ahora te aparcan después de los 35. Oye, si la expectativa de vida está llegando a los 100 años, ¿cómo es que yo a los 35, a los 60, a los 70, a los 80, soy viejo? Pero viejo para no aprender, viejo para esperar sentarme en ¿qué? En una silla y dejar que el tiempo pase y que mi cerebro pierda su flexibilidad, su neuroplasticidad. No te resignes a eso. Nunca eres viejo si tú no te lo crees. ¿Ok? Entonces ahí tienes 5 acciones que te van a ayudar a desafiar esa creencia sobre el efecto de la edad como un obstáculo insuperable para aprender. El 15º obstáculo es la sobrecarga de información, de la cual ya mencioné algo anteriormente, y es ese sentirse abrumado por la cantidad de información que debes manejar en tu aprendizaje. O sea, las cosas son más complejas, los aprendizajes son más comprensivos en el sentido de que más incluyente de otras áreas. No se aprenden pequeñas cositas porque las tareas que debemos enfrentar son tareas incluyentes donde se asocian distintas áreas del pensamiento, de las emociones, etc. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender a manejar la información. Eso implica saber cómo obtener la información, cómo establecer la relevancia de lo que aprendo, o de la información que obtengo, porque no todo lo que llega a ti como parte teóricamente de un aprendizaje que debes hacer o de una tarea que debes realizar, no todo es relevante realmente. Entonces tú tienes que aprender a conocer esa relevancia, a establecer prioridades, luego a interconectar esos espacios o esas piezas de información, interconectarlas para luego ponerlas a funcionar juntas en lo que decides. Este es un área fundamental para cada profesional, para cada persona, porque es el área del manejo cognitivo de la información, algo que lamentablemente la educación formal no desarrolla o no ayuda a desarrollar a los estudiantes. Entonces, se da por sentado que porque te graduaste en la universidad ya tú sabes manejar la información de esa manera cognitiva y efectiva. No es tan cierto, pero tú puedes comenzar a hacerlo con actividades como las planteadas. Llegamos entonces a algo que tiene un nombre un poco extraño: distorsiones cognitivas. No es otra cosa que tener la tendencia a volver todo negativo o difícil. Entonces, hacer generalizaciones extremas como, oye, es que esto es una cosa imposible de aprender. O lo tengo todo o no tengo nada. O, mira, es que yo tengo tantas limitaciones. ¿Para qué me meto yo en ese lío? Yo no puedo. Entonces, esas distorsiones se unen a todos estos enemigos y tu mente te dice, viste que yo tenía razón, ¿para qué vamos a gastar energía en esto? Si es que tú no vas a poder, olvídate de eso. Recuerda, no es que tu cerebro sea un bichito malo. Bueno, algunas veces lo es. Sino que él no se quiere mover, él quiere conservar su energía porque él tiene la idea que en algún momento necesita esa energía para mantenerte con vida.
Entonces, ahí te ofrecemos 5 acciones que te pueden ayudar. Y volvemos a esa parte, la esencia de la atención plena, la conciencia de lo que pasa por nuestra mente. El darnos cuenta si lo que está pasando por nuestra mente es positivo o negativo, si le estamos dando nuestra energía a lo que realmente le deberíamos dar. Bien. Y ahí pasamos a el penúltimo de los obstáculos, que son las creencias sobre el esfuerzo. Anteriormente, en una de las sesiones anteriores, les comenté que tenemos la tendencia a unos decir que todo es difícil porque no podemos, y otros a decir esto es tan fácil que esto a mí me fastidia intentarlo. ¿Okay? Ambas son excusas de inseguridades, de creencias limitantes. Aprendizajes tienen que ser difíciles, porque si un aprendizaje no es difícil, no vale la pena. Y el otro dice, ay no, pero es que eso es tan difícil que ¿para qué me meto yo en ese lío? No, hombre, eso no vale la pena aprender algo que ni se entiende. Entonces, la dificultad o la facilidad de un aprendizaje puede ser percibida diferente por diferentes personas o por ti mismo en diferentes momentos, de acuerdo con las limitaciones que están en tu mente, las creencias, esos otros obstáculos de los cuales hemos hablado. Por eso estas 5 acciones te van a parecer conocidas porque las hemos venido repitiendo, que es enfocarse en el progreso, en las cosas, los pequeños pasos que vas dando, cambiar las maneras de aprender, celebrar los pequeños éxitos de aprendizaje, etc. Aunque sea como un ¡yupi! Lo hice. Y el último de los obstáculos es el pensamiento rígido, que es cómo tú te sientes cuando debes lidiar con perspectivas diferentes a la tuya. Te sientes amenazado, te sientes fastidiado, pierdes la paciencia. ¿Cómo te sientes tú cuando tienes que interactuar con personas que tienen ideas diferentes a la tuya? En la sesión anterior les comenté que eso tiene que ver con la habilidad de la flexibilidad cognitiva y que implica que si bien tú no vas a adoptar necesariamente el punto de vista del otro, estás abierto a entenderlo, a analizarlo, a evaluarlo y luego ver cuál va a ser tu reacción. Pero lo que no puedes hacer es cerrarte de entrada a las nuevas perspectivas o a las formas diferentes de ver las cosas porque tú crees ser el dueño de la verdad. Recuerda, estamos en un mundo complejo, incierto, cambiante, interconectado, globalizado, y las verdades reflejan todas esas características. Entonces, como has podido ver, hay acciones que impactan las áreas de varios obstáculos y en consecuencia deben estar incluidos en tu caja de herramientas para maximizar los resultados del proceso de enfrentar tus enemigos. ¿Okay? Entonces, ahí viene algo que comentamos con lo de el exceso de información. Ahí tienes que aplicar tus habilidades cognitivas de procesamiento de información para buscar entre todas las acciones que te hemos presentado, cuáles son aquellas que realmente tú no puedes dejar de
tener en tu caja de herramientas. Lo importante es que selecciones las acciones que podrías implementar para deshacerte de los obstáculos que dificultan tu proceso de aprendizaje. Hay algunas acciones que haciéndolas impactan varios de los obstáculos. Esas son prioritarias. Y con ellas crearás un plan de acción que vas a implementar cuando vayas a iniciar o retomar un proceso de aprendizaje. Ya no vas a sentarte a aprender o pararte o lo que tengas que hacer para aprender sin antes estar seguro de que tienes tus herramientas listas para derrotar a tus enemigos. De ahora en adelante, cada aprendizaje te va a encontrar preparado para sacarle el mayor provecho a lo que vas a aprender. De ese plan hablaremos en el siguiente webinar. Gracias por tu atención.